Son 2 años inútiles en la investigación, totalmente desviadas las averiguaciones. Yo tuve oportunidad de leer miles de páginas del expediente y desde que lo lees te das cuenta que tiende a ocultar en vez de a descubrir. Hay 120 detenidos, de los cuales hay algún par de docenas de policías, pero me temo que van a quedar libres muchos de ellos porque no se prueba ni siquiera que hayan estado en los acontecimientos. Y hay delincuentes también presos y hay funcionarios. El asunto aquí es que me parece que el camino la investigación se encamina hacia la impunidad, porque incluso los expertos del Grupo Internacional del GIEI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablan de que por lo menos 70 de estos detenidos fueron torturados. ¿Y para qué fueron torturados? Pues para tergiversar los hechos, las declaraciones y desviar la ruta de las pesquisas. Las investigaciones las lleva la PGR, que corresponde al Ejecutivo. No es todavía el Poder Judicial, sí ya lo tienen los jueces, algunos jueces. Por cierto, el expediente se dispersó por todo el país. Está como en 6 estados y no sé cuántos juzgados. Entonces es imposible que alguien pueda llegar a una buena conclusión sin tener todo el expediente junto. Está muy disperso, está en Tamaulipas, está en Hidalgo, está en el Estado de México, está en Guerrero, no me acuerdo los otros estados. Ahora que se cumplen 2 años de un crimen de Estado, de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la masacre de 3 más, tenemos que tomar una pausa y reflexionar sobre la impunidad tan sistemática que se está viendo en México. No es posible que 2 años después todavía no sepamos dónde están los muchachos. ¿Quién los desapareció? ¿Dónde los llevó? ¿Quién torturó y aventó por la borda de una carretera a Julio César Mondragón? ¿Cuáles fueron los intereses que tocaron estos muchachos? Para mí y para muchos nos queda clarísimo que esto es un escarmiento del Estado. Es el Estado buscando asustar y reprimir y controlar la resistencia popular y social. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa no son cualquier grupo de estudiantes, son los estudiantes más conscientes, más participativas y más críticos de las reformas llamadas estructurales del Pacto por México, la privatización de la educación, del petróleo, de todo lo que es nuestro México. Desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa no por un camión ahí con drogas ni por alguna locura de un presidente municipal, sino porque los 43 más 3, 46 estudiantes de Ayotzinapa representan la dignidad rebelde, el corazón de la patria enclavada en la sierra de Guerrero. Por la misma razón asesinaron a unos 9 pobladores de Nochistlán, Oaxaca, hace apenas 3 meses en un ataque cobarde, premeditado de parte del Estado para aniquilar y acabar con la resistencia social y popular. La buena noticia es que no ha funcionado para intimidar a la población. Seguimos los jóvenes, los maestros, los indígenas, los campesinos, los trabajadores y los profesionistas y la clase media, todo el país saliendo a las calles y protestando y pidiendo, exigiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto y, aún más importante, un cambio de régimen, un nuevo amanecer, un nuevo gobierno y una nueva historia para México. Lo que se demostró con la supuesta salida y renuncia de Tomás Herón de Lucio a la PGR es que es uno de los funcionarios consentidos del círculo cercano a Enrique Peña Nieto, y ese mismo día le dieron un cargo más alto y se cayó para arriba. En vez de que sea investigado, porque dice la autoridad que lo está investigando, me parece absurdo que después de que ya le dieron el cargo de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, digan que lo siguen investigando. Como escuché decir a un conductor de radio, dice: yo no veo al fiscal
de la PGR ir por Tomás Herón a Los Pinos, ¿no? A sacarlo de ahí. Es un individuo que tuvo mucha importancia en la verdad histórica de Jesús Murillo Caram. De hecho, él alimentó esa verdad histórica. Hay la sospecha que sembró evidencias porque apareció un video en donde el día anterior a que aparecieran las bolsas con los restos de los muchachos en el río San Juan, él estaba ahí con uno de los delincuentes, con el Chereje, que por cierto no sabemos si es delincuente o no, porque tanto el Chereje como el Pato como el Yona, que son los tres principales declarantes de la quema de los muchachos, parece que eran albañiles, como escribió Anabel Hernández en Proceso. Entonces ni siquiera tal vez eran altos dirigentes o operadores de la delincuencia organizada, sino trabajadores que fueron tomados y los obligaron a declarar. Esto no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Así pasó con el famoso convoy que dice que acompañaba a la Barbie el 30 de agosto de 2010. Así ocurrió con el caso Cassés. Así ocurrió con el caso Martí, donde hay culpables inventados. O sea, que no es la primera vez que esto ocurre, pero que ocurre en un caso tan grave como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que es el crimen más terrible en muchas décadas, ¿no? Es absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que la investigación está dolosamente, perversamente, intencionalmente dirigida hacia ningún lado, para que no exista una averiguación, para exculpar a los gobiernos, para ocultar que lo que había en Iguala era un cogobierno de criminales y autoridades electas en las urnas, en donde quienes mandaban eran los criminales, no las autoridades, a través de una pareja presidencial municipal, de José Luis Abarca y María Los Ángeles Pineda, que finalmente, desde que llegaron, se pudo decir que se instaló la delincuencia organizada en ese municipio, en esa alcaldía. Entonces, desgraciadamente es el país en que vivimos, un país de mucha impunidad, bueno, primero de mucha violencia que implica corrupción y crimen, ¿no? De mucha impunidad y de mucha simulación. Vemos que hay unas 70 presos por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. No sabemos si realmente fueron ellos o no. Lo más probable es que son delitos fabricados incluso contra ellos, así como fabrican tantos delitos en contra de presos políticos y activistas, todos con el propósito de encubrir la verdadera responsabilidad que está hasta arriba. Está en la Presidencia de la República, está en la PGR, está en las fuerzas militares. El crimen organizado, las masacres y desaparición de grupos enteros de luchadores sociales son delitos federales. Quien es el responsable de investigar y de asegurar un castigo para esos delitos son las fuerzas federales. No se puede decir que esto es meramente un asunto local de un presidente municipal asesino, corrupto y unos policías en manos del narcotráfico. Solamente una operativa así se podría haber desarrollado con la más alta complicidad y legalmente es el gobierno federal el responsable de la investigación y del encubrimiento de este delito. Entonces, lo que aquí tenemos es una impunidad absoluta. Pueden seguir metiendo a peones, a elementos menores en esa historia. Si no resuelven hasta arriba la impunidad mandatada desde arriba, no vamos a nunca avanzar en esclarecer lo que realmente ocurrió con los 43 muchachos y dónde están, que es lo más importante hoy. El movimiento burocrático de Tomás Herón, de la inteligencia criminal a un área de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública, pues es similar a lo que han hecho, por ejemplo, con el mismo Murillo Caram, que primero lo mueven al SEDATU, luego lo jubilan un poquito, lo preparan para el siguiente cargo. Así funciona este gobierno, van cambiando y moviendo sus fichas, pero no implica castigo para nadie. Ahora pues, hasta renunció Videgaray, pero esto no implica de ninguna manera alguna rectificación o cambiar el gobierno. Al contrario, para el caso Cerón es muy transparente. Eso hasta una promoción, es darle más visibilidad pública y responsabilidad en muchos temas de seguridad pública. Entonces, así funciona este gobierno. Los luchadores sociales, los maestros, los indígenas, los jóvenes, son injustamente, arbitrariamente encarcelados.
mientras los responsables de esta historia tan macabra y desastrosa son premiados y siguen tomando champaña y caviar en sus yates. México tiene que cambiar, no podemos seguir tolerando este asunto. Cada semana tenemos nuevas masacres, nuevas censuras, nuevas represiones, nuevos presos políticos. México no es una democracia, pero lo será si entre todos luchamos para ello.